vamos a hablar del proceso electoral y de las diferentes misiones de observación que han estado presentes, ¿cierto?, en nuestro país, tanto las internacionales como en las nacionales. Fundación Jubileo ha presentado un informe ya de los últimos días, por favor, y vamos a repasar algunos puntos importantes de lo que se ha generado. Informe preliminar, misión de observación electoral, Fundación Jubileo, elecciones generales 2025, segunda vuelta electoral. Contexto electoral, la segunda vuelta se desarrolló en un clima de guerra sucia, desinformación y polarización, además generando incertidumbre ciudadana y desconfianza. Reacción del electorado. Parte de los votantes manifestó desconfianza en los resultados preliminares, CIREPRE y desconocimiento sobre mecanismos de denuncia, lo que afecta la percepción de la justicia electoral. Bien, veamos lo siguiente, por favor. Los canales de comunicación. Las redes sociales fueron el principal medio de difusión, pero con alcance limitado en áreas rurales, lo que amplió brechas de desinformación. Y desinformación y redes sociales. Las redes sociales y la inteligencia artificial dificultan el control de la guerra sucia. El órgano electoral plurinacional enfrenta limitaciones para rastrear y sancionar contenidos desinformativos o ataques políticos. Los riesgos identificados. Este informe presentado por la Fundación Jubileo. Se detectan riesgos para la integridad electoral por la falta de regulación efectiva del uso político de redes sociales y la rápida propagación de contenidos falsos. Bueno, Miriam, conversemos sobre este tema, por favor. En breve, vamos a establecer contacto con Juan Carlos Núñez, por favor, desde la Fundación Jubileo. Juan Carlos, qué gusto saludarlo. Estamos nosotros repasando parte del informe que se ha presentado por justamente la Fundación Jubileo luego de la observación. Quisiera que me dé las primeras impresiones, evidentemente, de estos puntos que hemos enmarcado. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Sí, efectivamente, ya hemos presentado nuestro informe preliminar sobre lo que aconteció en el proceso electoral. Creo que hemos tenido un largo periodo entre agosto de las elecciones nacionales hasta ahora, 19 de octubre. Le hemos caracterizado por sentir una especie de fatiga electoral, creo, en la población, y lógicamente hay varios procedimientos que se han ido mencionando. Por ejemplo, hemos tenido algunos retrasos en la apertura de algunas mesas, pero también, por otro lado, la presencia de jurados electorales. No han sido el número completo de los jurados electorales. En algunos casos han funcionado las mesas con un número mínimo de 3 jurados y en algunos lugares inclusive cierta apatía en los electores para poder sumarse a poder conformar la mesa electoral de su momento. Porque ustedes saben que por la norma, si es que no hay jurados electorales, pues los primeros votantes que van pueden ser elegidos ellos para conformar la mesa que atienda a los distintos electores. Claro, Juan Carlos, ahí aprovecho y menciono esto, que el Tribunal Supremo Electoral manifestaba que lo mínimo son 3, evidentemente, que se convoca a 6 jurados, tomando la previsión que con el mínimo de funcionamiento pues es 3. Y ahí muy bien usted enmarca que si no estuvieran los 3, pues se debe convocar a los primeros ciudadanos que puedan asistir a la mesa a votar. Siga, por favor, gracias. Bien, pero ese fue un elemento que creo que ha caracterizado el momento. Pero vuelvo a repetir, creo que el tema de la fatiga electoral fue una característica. Creo que este periodo largo entre agosto, ahora octubre, claro, y con todo un contenido de guerra sucia que creo que ha hecho que la gente esté prácticamente casi hastiada con el tema electoral, y han sido los resultados estos. Por otro lado, en algunos casos hemos tenido sí la capacitación a los jurados electorales, pero ciertas dificultades en los procesos de apertura en las mesas y también en el tema del cierre de las mesas, ¿no? En algunos casos hasta en las propias hojas de trabajo, en algunos casos hicieron una apropiación no adecuada. En algún caso encontramos con que la gente que no había ido a votar la pusieron contando como si fuera voto nulo. Es falta de cierta orientación e información, pero al final eso se corrigió, porque lógicamente el acta es la que finalmente nos da el documento en el que inclusive hay un recuadro en donde se plantean observaciones y ahí se podían corregir todos estos temas. Así que
fueron temas que sí se han dado en las distintas mesas. Hemos estado alrededor de 3.525 mesas electorales, con casi más de 800 personas movilizadas, entre más de 720 observadores en las distintas regiones del país, y otro equipo humano que estaba justamente haciendo un monitoreo en el CIREPRE, pero también por otro lado teníamos reporteros comunitarios en varios lugares. Habíamos estimado nosotros que podían darse ciertas situaciones complejas en regiones donde se ha caracterizado el voto nulo en las elecciones nacionales, pero finalmente no pasó nada. Llegaron las maletas electorales con la debida anticipación, pese a las dificultades de gasolina que se tuvo en algunos tribunales electorales para garantizar la llegada de las maletas electorales, pero pasó el tema. Y creo que lo que hay que decir es que más allá de esta fatiga electoral en la ciudadanía, se ha cumplido y hemos estado en un clima de absoluta tranquilidad en el proceso que hemos desarrollado en esta segunda vuelta. Permítame, Juan Carlos, Tufi le tiene consultas también, Tufi. Juan Carlos, ¿qué es lo más álgido que usted ha podido detectar en este proceso de votación y posterior cómputo? ¿Hay algún aspecto que pudiera mencionar y para que se pueda modificar en el futuro? Bueno, en realidad creo que el tema fundamentalmente de la vocería nuevamente del Tribunal Electoral, creo que es un tema que tiene que acabar de afinarlo, y eso lo decimos del reporte, porque pues los vocales a veces salen por su propia cuenta, no hay una vocería única, y creo que en momentos tan especiales como esta primera experiencia de la segunda vuelta es necesario tener una sola vocería. Esa es una recomendación que ya viene desde las elecciones nacionales, porque a veces surgen interpretaciones propias de algunos vocales y que nos llevan más bien a una mayor desinformación o desorientación. Ese es un elemento que creo que hay que ver cómo se lo pueda ir ajustando de manera más concreta. Por otro lado, es el tema de la necesidad de una mayor y adecuada coordinación entre el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales, especialmente en la llegada con la información y la adecuada orientación a la ciudadanía. Creo que ese es otro tema que todavía hay que seguir ajustando en lo que son los procesos electorales que hemos llevado adelante. Si algo resaltar, Tufi, es el tema del CIREPRE. Creo que ha sido el mecanismo estrella en estas elecciones. Realmente hay que reconocer todo este trabajo, de la finura del trabajo que se ha desarrollado en el momento de agosto, del 17 de agosto. Creo que ha sido el mecanismo que le ha dado certeza, certidumbre, confianza a la población con los resultados que nos han otorgado esa noche del 17 de agosto. Y ahora otra vez nuevamente cumple un rol muy importante. Lógicamente que hoy en una segunda vuelta es un tema que el CIREPRE solo nos marcaba tendencias. Teníamos cierta preocupación de que la diferencia sea mucho más angosta entre lo que significaba el candidato Tuto Quiroga y el candidato también Rodrigo Paz. Pero más bien que la tendencia del CIREPRE fue muy importante, porque ya nos reflejaba que había una diferencia de 9 puntos prácticamente, y eso al final en el conteo oficial que hoy día entiendo ya cerraron, es que volvemos a reconfirmar esa situación, y creo que en eso apoyó el tema del CIREPRE. Se quiso poner dudas. Hubo un apagón en la zona de Achumani, pero eso en ningún momento fue una limitación para el funcionamiento del CIREPRE, porque tienen generadores propios para poder trabajar en ello. Entonces creo que son imprevistos, pero que en ningún momento afectaron a todo el tema del proceso de la integridad electoral que hemos desarrollado. Creo que hay que felicitar por un lado a la ciudadanía, pese a todo este largo periodo que hemos tenido entre las elecciones
elecciones nacionales y la segunda vuelta, pero también felicitar al órgano electoral porque creo que ha sido un trabajo impecable. Más allá de todos los supuestos cuestionamientos que se han dado, creo que hoy se ha demostrado que tenemos un órgano electoral que ha logrado cumplir lo que se estaba esperando y darle confianza y darle certidumbre a la población, porque ahora sí que tenemos que enfrentar la crisis. Ya hemos superado el tema preelectoral y algo valioso también, pese a todo, son los debates públicos que hemos tenido. Después de 20 años tenemos la posibilidad de conocer la opinión de los candidatos y las posiciones sobre algunos temas y que hoy día tendrán que ser profundizados. Sí, evidentemente. Ha hecho énfasis en el tema o la palabra largo, porque ha sido, sí, evidentemente un proceso hacia una segunda vuelta en tiempo superior a, por ejemplo, otros países de la región que también han atravesado este momento. Sí, en Bolivia fue la primera vez y ha sido una nueva experiencia de igual manera para el Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿qué se podría mejorar al margen del tiempo? Bueno, es el tema de la comunicación y la información. Creo que hay necesidad de seguir ajustando la necesidad de orientar e informar a la ciudadanía en un tema de balotaje, en una capacidad de poder de alguna manera establecer ciertos criterios no sé si es la palabra control, pero por lo menos de regulación en cuanto a lo que significa este tema de la guerra sucia, ¿no? Yo creo que eso ha afectado mucho. Hemos sentido que la gente ha entrado en un marco de incertidumbre en agosto a las elecciones. Todos hemos salido, creo, tranquilos con el proceso y después otra vez se deterioró con todo este debate que fue tan nocivo para la orientación ciudadana y ejercer el derecho al voto. Creo que estos temas tienen que ser cuidadosamente regulados y habrá que también llamar a la responsabilidad a los candidatos. Miren, nosotros hemos hecho en este largo periodo entre las elecciones nacionales y ahora una campaña en la que decíamos el futuro no tiene segunda vuelta, llamando a los candidatos a una mayor responsabilidad en lo que significa orientar a la población sobre las propuestas que tienen, pero por el otro lado también a la ciudadanía para que se informe sobre lo que se lleva adelante. Y creo que hoy día todavía estamos en un rol muy grande de poder seguir informando a la población, porque tenemos sectores en la sociedad que piensan que porque cambió el gobierno, este señor Paz va a tener la varita mágica de que va a solucionar los problemas de la noche a la mañana, y no es cierto. Tenemos un proceso de una crisis que ya viene desde hace 10 años atrás y tenemos que buscar cómo resolverlas, y eso no se soluciona de un día para otro. Este va a ser un tema que nos va a tener todavía en un proceso preocupante de inflexión en el país y que va a tardar no solamente meses, tal vez sea un año o un poco más para poder estabilizar la economía. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a la sociedad, a los sectores sociales, de que tenemos que compartir entre todos la crisis. No es posible que hayan sectores que hoy día estén poniéndole plazos fatales a un gobierno que ni siquiera está posesionado para poder solucionar sus problemas sectoriales, cuando la situación es que nos va a afectar a todos, y lo que hay que velar es porque los sectores más vulnerables no tengan el mayor impacto de la situación de la aplicación de medidas ciertas que se tienen que tomar de ajuste económico en el país. Entonces, la información es muy valiosa, la orientación a la población tiene que ser un tema muy importante a ser encarado hacia adelante. Juan Carlos, algunos políticos ya electos han planteado reformas electorales o dicen que van a plantear reformas electorales. ¿Qué piensa usted? ¿Se deben hacer reformas a la ley electoral? Bueno, yo creo que tenemos que trabajar ese tema de manera más cuidadosa. Por eso están estas misiones de observación electoral. Son espacios que nos permiten a nosotros velar porque todos los procedimientos y las normativas se desarrollen adecuadamente, y cuando encontramos estas situaciones de ciertas debilidades o limitaciones, pues acaban siendo en el documento final, porque hasta ahora lo que hemos entregado es un informe
parcial preliminar al Tribunal Supremo Electoral. Hasta fin de mes, calculamos, vamos a entregar el informe final, y ese informe final va con un conjunto de recomendaciones para ir mejorando los procesos electorales. Pero creo que no tienen que ser solo iniciativas de uno u otro político, sino para eso están las misiones de observación. Seguro que la misión de la Unión Europea también ha tenido que dejar un conjunto de recomendaciones como la de la OEA, y pues en Bolivia tenemos estas misiones de observación, como el caso de la MOE Jubileo, que va a tener su aporte, y ojalá mejoremos los procesos electorales hacia adelante. Estamos al frente de un proceso muy especial el que se nos viene al próximo año, las elecciones subnacionales, pero con un cambio de vocales electorales. Ya muchos de los que hoy están en momentos en que ya van a cumplir su función, y por lo tanto también esa observación que hagamos a cómo se van a seleccionar y elegir los nuevos vocales será también una tarea no solo de los legisladores, sino de entidades como las nuestras de misión de observación, para ver que adecuadamente y de manera transparente se vayan eligiendo a las mejores autoridades que asuman estos retos que tenemos hacia adelante. Pero más allá todavía, creo que más allá del tema electoral, hay que aportar a la institucionalidad del país. Sí. Y en ese sentido, una misión de observación como la que hemos organizado, y gracias a las universidades e instituciones que son parte de esto, también tenemos que estar presentes en el Parlamento cuando se tenga que elegir al Contralor, cuando se tenga que elegir al presidente del Banco Central, a las entidades autárquicas. Es la mejor manera de respaldar a la institucionalidad cuando seamos entidades de sociedad civil, que tengamos acceso a que podamos ver, observar que efectivamente se cumplan todos los criterios para tener las mejores autoridades a futuro. Don Juan Carlos, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Muchísimas gracias, y bueno, pues hay que seguir adelante con la información, es valiosísima para la población, y creo que eso es lo que tenemos que